Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho revuelo y conversación, porque vamos a desenterrar algunos secretos que salieron a la luz y que involucran a uno de los galanes más codiciados del momento y al padre de una de las actrices más queridas. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de lo que el padre de Anne de Hercel ha revelado sobre Kerem Bürsin. Prepárense porque esta historia tiene ingredientes de telenovela, con un toque de drama y, quién sabe, quizás también de reconciliación. Antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de *** suscribirse ***. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo de la farándula. Y por supuesto activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, ¿están listos para conocer los detalles? ¡Vamos allá! La historia que vamos a desgranar hoy tiene como protagonistas a Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, y a Kerem Bürsin, su coestrella en la exitosa serie Sen Kalkam, con quien mantuvo una relación que mantuvo al público al borde de sus asientos durante mucho tiempo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una romance real. Durante meses fuimos testigos de su amor a través de las redes sociales, de sus viajes, de sus apariciones públicas, y la verdad es que formaban una pareja que muchos admiraban y envidiaban. Eran la pareja dorada de la televisión turca, y su relación parecía ser de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen desde fuera. Hace ya un tiempo nos enteramos de que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían puesto fin a su relación. La noticia pilló por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su amor durara para siempre. Las razones de la ruptura nunca se explicaron del todo, se mantuvieron en un velo de misterio, alimentando aún más las especulaciones. Hablaban de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones externas, lo típico que se dice cuando nadie quiere dar detalles. Y ahí es donde entra nuestro protagonista secreto, el padre de Hande, el señor Erçel. Hasta ahora, el padre de Hande Erçel había mantenido un perfil bajo en cuanto a la vida personal de su hija y su relación con Kerem Bürsin. Se le conocía como un hombre discreto, quizás un poco protector, que apoyaba a su hija en su carrera. Sin embargo, recientemente en una entrevista que ha causado un verdadero terremoto en los medios turcos, el señor Erçel decidió abrir la boca y compartir algunos detalles que han dejado a todos boquiabiertos. No se trata de simples comentarios, sino de revelaciones que ponen en una perspectiva diferente la ruptura y, sobre todo, la figura de Kerem Bürsin. Según lo que ha trascendido, el señor Erçel habría comentado que si bien él siempre respetó la relación de su hija con Kerem, nunca terminó de encajar del todo con él. No es que tuviera nada personal contra el actor, ojo. Parece que la razón principal, y esta es la parte que llama más la atención, tiene que ver con ciertas actitudes o comportamientos de Kerem Bürsin que a ojos del padre de Hande, no eran apropiados o dignos de su hija. El señor Erçel habría insinuado que Kerem podría haber sido un poco difícil, o temperamental, en ciertos momentos, y que eso le preocupaba para el bienestar de Hande. Imaginen la escena, el padre de la novia, evaluando al novio, y no saliendo del todo satisfecho. Lo más intrigante es que estas declaraciones no se quedaron en un simple comentario aislado. El señor Erçel habría ido un poco más allá, sugiriendo que hubo situaciones específicas que le hicieron dudar de la compatibilidad a largo plazo de la pareja. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha contado secretos íntimos, pero sí ha dejado caer que las diferencias de carácter que se mencionaban públicamente como causa de la ruptura podrían haber sido más profundas de lo que pensábamos, y que el señor Erçel tuvo un papel, quizás pasivo pero presente en percibir estas grietas en la relación. Para muchos estas palabras vienen a confirmar lo que ya se intuía, que quizás la relación no era tan idílica como proyectaban. Los fans que tanto apoyaron la pareja, ahora se encuentran divididos. Algunos defienden a ultranza a Hande y entienden la preocupación de su padre, mientras que otros siguen siendo firmes creyentes en el amor que Kerem y Hande profesaban y ven las declaraciones del señor Erçel como una opinión personal que no debería haber trascendido tanto. Es importante recordar que al final del día, el padre siempre quiere lo mejor para su hija, y su instinto protector puede ser muy fuerte.
Además, el señor Ercel habría mencionado que Ande es una persona muy dedicada a su carrera y que necesita a su lado a alguien que comprenda y apoye esa ambición. Sin entrar en detalles sobre si Kerem hacía o no eso, la implicación es clara: quizás él no era la persona ideal para estar al lado de una estrella en ascenso como Ande, o quizás sus prioridades no estaban alineadas. Esto abre un debate interesante sobre las exigencias de una relación cuando uno de los miembros está en la cima de su carrera, y la presión mediática que eso conlleva. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Tras estas declaraciones del padre de Ande, se ha generado un debate en las redes sociales sobre la reacción de Kerem Bürsin. Si bien no ha habido una respuesta directa del actor en sus plataformas, se rumorea que está al tanto de los comentarios de su exsuegro. ¿Cómo se sentirá? ¿Le dolerán estas palabras? ¿Considerará que son injustas? Es difícil de saber sin una declaración oficial, pero es casi seguro que estas revelaciones no le han pasado desapercibidas. Algunos medios turcos han intentado contactar a Kerem Bürsin para obtener su versión de los hechos, pero hasta ahora no ha habido declaraciones. Su equipo de prensa ha mantenido un silencio prudencial, lo que, como siempre, solo alimenta más las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una señal de madurez, de no querer entrar en un cruce de declaraciones públicas que pueda dañar aún más la imagen de Ande o la suya propia. Otros, sin embargo, lo ven como una confirmación tácita de que hay algo de verdad en lo que dice el padre de Ande. Lo que sí está claro es que estas declaraciones del señor Ercel han puesto en el centro de la polémica a Kerem Bürsin, y no precisamente de la mejor manera. Su imagen, hasta ahora intachable para muchos de sus seguidores, podría verse afectada por estas insinuaciones sobre su carácter o sus actitudes. Es un recordatorio de que por muy exitosa que sea una persona en su vida profesional, sus relaciones personales también son observadas de cerca y pueden ser objeto de escrutinio. Ahora es importante que analicemos esto con la debida perspectiva. Por un lado, tenemos las palabras de un padre que, lógicamente, defiende a su hija. Por otro lado, tenemos la figura de Kerem Bürsin, un actor con una base de fans muy sólida que lo idolatra. Las declaraciones del señor Ercel son su punto de vista, su percepción de la situación. No significa que sean la verdad absoluta, pero sí que son un factor a considerar en esta compleja historia. ¿Podríamos estar ante una estrategia del señor Ercel para desvincular a su hija de Kerem Bürsin de una vez por todas? ¿O simplemente es un padre que, después de ver el final de la relación, decide expresar sus inquietudes? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí parece es que el señor Ercel no tiene miedo de hablar y de dar su opinión, incluso si eso genera controversia. Y hablando de controversia, ¿qué hay de Ande Ercel? Ella, como siempre, ha mantenido un perfil muy discreto ante esta situación. Su vida personal, especialmente tras la ruptura con Kerem, ha sido celosamente guardada. Es probable que esté al tanto de las declaraciones de su padre, pero su estrategia parece ser la de seguir adelante, enfocarse en su carrera y no alimentar polémicas innecesarias. Y la verdad sea dicha, su carrera está despegando de una manera espectacular, con proyectos internacionales que la están consolidando como una estrella global. Quizás en este momento su prioridad es su crecimiento profesional y personal, y cualquier distracción relacionada con su vida amorosa pasada es algo que prefiere evitar. Las redes sociales, como era de esperar, se han incendiado. Los hashtags relacionados con Ande Ercel, Kerem Bürsin y el padre de Ande son tendencia. Los fans debaten apasionadamente, comparten teorías y expresan sus opiniones. Algunos defienden a Kerem, argumentando que los padres a veces son sobreprotectores y no ven lo bueno en las parejas de sus hijos. Otros apoyan al señor Ercel, diciendo que un padre siempre sabe lo que es mejor para su hija y que sus instintos no suelen fallar. Es un claro reflejo de la polarización que generan estas figuras públicas. Incluso se rumorea que estas declaraciones podrían tener un impacto en futuros proyectos profesionales. Aunque parezca exagerado, la percepción pública de un artista es importante y cualquier controversia puede, en mayor o menor medida, influir en las decisiones de directores, productores o marcas. Veremos si esto se materializa de alguna forma. Lo que esta historia nos enseña es que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, detrás de las apariencias de cuento de hadas, existen relaciones humanas con sus altibajos, con sus tensiones y con las opiniones de quienes más queremos a esas personas. El papel de la familia en las relaciones de pareja es innegable.
Y en el mundo de las celebridades, donde todo está expuesto, estas opiniones pueden cobrar una dimensión mucho mayor. Así que para resumir lo que hemos desgranado hoy, el padre de Andercel ha decidido hablar y ha revelado que no estaba del todo convencido con Kerem Bürsin, insinuando que hubo actitudes o comportamientos del actor que le preocupaban para el bienestar de su hija. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en los medios y en las redes sociales, dividiendo a los fans y abriendo un debate sobre la relación pasada de la popular pareja. Kerem Bürsin, hasta el momento, ha optado por el silencio, mientras que Andercel continúa enfocada en su exitosa carrera. Ha sido una montaña rusa de información y especulaciones, y estoy seguro de que todavía hay mucho más por venir en esta historia. Y bueno, mis queridos amigos del espectáculo, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre las revelaciones del padre de Andercel. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desgranar todos los detalles que han salido a la luz. Antes de despedirme, quiero hacerles una pregunta que me encantaría que respondieran en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que el padre de Ande tiene razón en sus inquietudes? ¿O consideran que Kerem Bürsin es víctima de una opinión parental? Me interesa muchísimo conocer su punto de vista. Déjenme sus pensamientos, sus argumentos, los leo a todos con gran atención. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, no se olviden de dejarle un asterisco me gusta asterisco. Su like es un gran impulso para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Andercel, de Kerem Bürsin o simplemente amantes del chisme del corazón. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ha sido un placer absoluto. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Adiós.